Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días y gracias por seguir estas ruedas de prensa. Las declaraciones del secretario de Medio Ambiente, Semarnat, Víctor Manuel Toledo, confirman lo que ya sabíamos. El gobierno federal no le interesa el medio ambiente y probablemente los cercanos al presidente López Obrador lo engañan en la situación actual debido a los conflictos de poder que ya el propio secretario lo hizo público. Voy a dar algunos puntos que son clave de por qué, si vemos su propuesta de campaña en el 2018, que me di la tarea de leerla, pues desde ese entonces no había una intención clara de proteger el medio ambiente. Se hablaba por ahí de refilón en el tema de mujeres, en el tema de pueblos indígenas, pero no se establecía como una estrategia rectora de su gobierno. Y esto se ve reflejado cuando da prioridad a la producción de energías a través de combustibles fósiles. Quiero comentarles que la principal fuente de contaminación en el mundo y lo que nos tiene que llevar a revertir el cambio climático es cambiando la manera que producimos energía. Por eso la mayoría de los países ponen especial énfasis en el tema de producción de energía, porque prácticamente el 50% de las emisiones tiene que ver con la generación eléctrica por el carbono, por los combustibles fósiles y por otras fuentes sumamente contaminantes. Entonces, sí era necesario que lo que dice Toledo en el tema de transición energética, pues que este gobierno continuara al menos con la estrategia que se venía planteando. Nunca se ha pretendido sacar el petróleo de un jalón, o sea, la meta era 35% de energías limpias para el 2030, que es una meta razonable, y 65% de energías que provinieran de combustibles fósiles. Esto, pues obviamente, esta estrategia del gobierno está frenando inversiones que podrían ser muy importantes para México. Julen va a hablar del discurso que hizo la diputada, pero bueno, yo estaba sorprendida de la cantidad de, no sé si ignorancia o de mentiras con conocimiento de causa de que estaba realmente mintiendo. Eso de que las energías, porque se viene el sol y porque no generan las 24 horas del día, bueno, digo, ni un niño de primaria obviamente le queda claro que esas energías son para producir durante el día y durante la noche hay respaldos. Y por cierto, hay un desarrollo tecnológico impresionante para el almacenamiento de energías renovables, pero sí me llamó la atención. Obviamente está en riesgo alcanzar los acuerdos de París. México se había comprometido que para el 2030 lo tendríamos resuelto. Los megaproyectos como el Tren Maya, aunque el secretario no se refiere a estos megaproyectos, el secretario sabe perfectamente que hay un impacto sinérgico. ¿Qué quiere decir? Que estos se producen cuando hay impactos previos, o sea, la construcción de la vía actual, aunque ya esté, tuvo un impacto sobre la selva y se tiene que sumar al impacto que va a generar el segundo tramo y el tercer tramo. Cuando se sumen estos tres impactos sinérgicos, el secretario tendría que negar la autorización de impacto ambiental, porque es un ecosistema tan débil, tan frágil, que de verdad tiene un gran riesgo. Entonces yo creo que él está en un problema que ahorita pues dicen es que el primer tramo de la vía ya estaba impactado. Sí, pero ese impacto va a afectar a la autorización del segundo tramo. Entonces, seguramente el tercer tramo nunca se va a poder autorizar. De verdad, es imposible la autorización del tercer tramo y pues el Tren Maya tiene un destino fatal porque va a quedar inconcluso y además del problema social con las comunidades indígenas que no es menor. Hay amparos en la zona de Palenque, en la zona de Chiapas, donde en este momento, pues con la suspensión de términos, no se han resuelto el fondo, pero el tema de la consulta, y el secretario de Medio Ambiente sabe perfectamente, porque yo estuve en su oficina, reconoce que esa consulta tiene problemas al no existir un proyecto completo. Entonces,
Obviamente, pues está la refinería de Dos Bocas, que va totalmente en contra de lo que el mundo está haciendo. Yo les pediría que se graben la siguiente frase: el futuro de la energía es eléctrica y el futuro de la energía eléctrica es renovable. O sea, eso es definitivo para los próximos años, y en México pareciera que estamos viviendo en el pasado. Otro tema, otro proyecto que se empieza sin impacto ambiental es el aeropuerto de Santa Lucía. O sea, Tren Maya, aeropuerto de Santa Lucía y refinería de Dos Bocas son 3 proyectos violatorios de la ley, y obviamente eso el secretario lo debe tener totalmente inconforme de que pues aparentemente se encuentre pintado. Y la cuarta, que para mí es gravísima, es el desmantelamiento de las organizaciones ambientales que obviamente han dicho que esto que está pasando con la CONAM, con la Comisión Nacional Forestal, con la Comisión para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, para el INTA, para todos estos organismos tan importantes de la Semarnat, estos recortes brutales que, aunque el subsecretario nos dice que no es importante, claro que es importante. Si no hay gasto operativo para los guardabosques, para la gente de Profepa, ¿cómo van a salir a vigilar que no haya abusos? Entonces, la suma de todo esto deja claro el poco interés que tiene este gobierno en el tema del medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Senador Rementería, por favor. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días nuevamente a todos. Miren, un poco como lo decía mi compañera Xóchitl Gálvez, da una sensación de verdadero desconcierto cuando se escuchan mensajes como el que escuchamos de la diputada Dolores Padierna hace apenas unos días en la última sesión de la Comisión Permanente, en donde ella, con el argumento de acabar con la corrupción y la discrecionalidad, el poner orden, que es necesario revisar los contratos centrales renovables, que esos contratos son legados, en fin, tiene una gran cantidad de contenido, diría yo, ideológico, sus postulados que la verdad me pareciera o que viven una realidad paralela o que de plano el grado de cinismo es tal que son capaces de mentir en la más alta tribuna del país simplemente por lograr su objetivo o por defender lo indefendible, que es precisamente el gobierno del presidente. Yo creo que las energías renovables tienen, por supuesto, un tema, una importancia que no debe soslayarse y que es hacia allá donde debemos ir porque así va todo el mundo. Y por supuesto, el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, o secretario hoy todavía, hasta este momento, según se sabe, cuando argumenta que la 4T es sinónimo de contradicciones, desorden, incertidumbre, y también cuando advierte que este gobierno, los miembros del gabinete y que el propio presidente de la República no tienen un compromiso con la protección del medio ambiente, no hay más que estar de acuerdo. Puedo no estar de acuerdo en muchas cosas que hizo y que ha señalado en el pasado el secretario Víctor Toledo, pero en esta descripción, en este diagnóstico, me parece que da en el clavo. Miren, desde la publicación del acuerdo de la CENACE, no sé si se acuerdan que impedía el acceso de nuevas plantas de energías renovables al sistema eléctrico nacional. Hoy afortunadamente está frenado por un tribunal federal. Estaba clarísima la intención de devolverle a la CFE y a Pemex su histórico carácter hegemónico, rector y monolítico, en el contexto de una política, yo diría, pues nostálgica de los años 70, que no reconoce los últimos desarrollos en el sector, las necesidades energéticas reales y los compromisos ambientales. A ver, las energías renovables son más limpias y más baratas. El mundo ha cambiado dramáticamente en las últimas 4 décadas. Hoy el mercado del combustible que produce Pemex, que es el que quieren defender, con esto defender lo indefendible, es cada vez menos atractivo. Xóchitl lo ha dicho muchas veces y no es porque lo diga ella, es porque así es. Tiene un alto contenido de azufre. Está prohibido a nivel internacional, fíjense ya, usar combustible mexicano para las embarcaciones marítimas en todo el mundo. Entonces, otro asunto, cuando comparamos el producir con combustible, producir
energías renovables, pues tenemos que el precio es verdaderamente, la diferencia pues del precio es importantísima. Podemos encontrar en energías renovables precios de $70 o menos y hacerlo con combustible pues implica $130. Bueno, pues eso, justamente el no poder colocar su combustible, el tener esos costos tan importantes, explican un poco la pérdida que ya se tiene en el primer semestre de 606,000 millones de pesos. Y si se cuentan los 4 trimestres, ascienden, bueno, a 864,126 millones de pesos. Ojo, sin contar los pasivos laborales. O sea, Pemex es una empresa que está perdida, está quebrada, no tiene viabilidad económica, a no ser que alguien llegue, como parece que es la intención de este gobierno, y le inyecte toda esa carretada de dinero. Pero a ver, México no tiene ese dinero para invertir, no tiene por qué salvar a una empresa que está quebrada, cuando además el futuro de esa empresa está comprometido, porque en el mundo las cosas van en otro sentido. Y aquí, decía yo, nos vamos con la nostalgia de años que ya pues pasaron. Y por supuesto que eso ha provocado que por lo menos 3 de las principales calificadoras internacionales ya le quitaron el grado de inversión. O sea, la deuda que hoy tiene Pemex en el mercado financiero internacional se conoce como bonos chatarra hoy. Entonces, de lo que estamos hablando, de que ya no tiene capacidad crediticia que pudiera permitir su salida, y no la tiene tampoco porque la diferencia entre sus pasivos y sus activos es ya de una proporción pues que ninguna empresa del mundo lo podría soportar. Con la inversión adecuada de todas las plantas renovables de México, como ya ocurre, por cierto, en muchos países del mundo, se pueden tener, incluso contar con técnicas, ya se mencionaba, lo decía, técnicas de almacenamiento, para poder tener un respaldo en la generación que alterna, que elimina las interrupciones en la producción del sistema eléctrico. Nos dicen, oye, es que la energía renovable es intermitente. A ver, hay países en el mundo, ya hay algunos, en el que no tienen prácticamente el 100% de su energía a partir de fuentes renovables. Entonces, claro que se puede, lo único es que hay que ir precisamente a las técnicas que lo permitan. Hoy tenemos que, fíjense, solamente para que veamos el potencial que tiene México, 85, de acuerdo a estudios internacionales, 85% del territorio nacional es óptimo para proyectos de energía solar, y se cuenta con la oportunidad para que México se convierta en la 7ª potencia mundial en esta materia. En el caso de la energía que se produce con el viento, nuestro país cuenta con un potencial de 50,000 megawatts, cifra superior al pico de la demanda eléctrica del país. Ese es el tamaño de la potencia que tiene México, de que podemos desarrollar, y no andar buscando políticas que ya transcurrieron, que tuvieron su momento, sus oportunidades de gloria, pero que ya no funcionan así. O sea, que al final se tiene que ir trasladando hacia otras cosas. Pareciera que este gobierno no lo entiende. Miren, mientras que el mundo entero experimenta una transición energética que es corriente mundial, para evitar las fuentes contaminantes, aquí el presidente busca recuperar viejas glorias, los monopolios estratégicos que dejaron secuelas, que dejaron corporativismo, deuda, rezago, corrupción, desacreditando y, por supuesto, ahora satanizando a la reforma energética, entre otras cosas con su memorándum ese que acaba de publicar el día 22 de julio. Bueno, pues vemos que hay una política que pareciera que lo que quiere es regresar hacia eso que se vivió en México y en el mundo, y que hoy ya no es lo que se puede o se debe de hacer. Hoy me parece a mí que como parte de esta política errática, yo diría, y bueno, muy lamentable, podríamos citar además cuestiones como el tema de seguridad que se puede conseguir a través de las energías renovables, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, bueno, no restringir las energías limpias, por supuesto. Miren, la cancelación de acuerdos preestablecidos con el gobierno mexicano y la iniciativa privada en materia de energías eólica y solar en Baja California, algunos estados del sureste, de las subastas de largo plazo y cambios de la normatividad de certificados de energías limpias, el impulso a la producción petrolera, dando la espalda a acuerdos asumidos entre los países productores de petróleo,
frente a la caída generalizada del precio y la demanda. La promoción de proyectos nocivos con efectos ambientales como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, hombre, eso ya no debería estar en la mente de un país como México, ya no tendríamos por qué estar pensando en eso, a no ser por un gobierno que no tiene rumbo y que francamente no ha hecho más que mal gobernar. El incremento en las tarifas para transmisión eléctrica en proyectos renovables emitidos por la CFE, que le pega de lleno a la posibilidad de la generación o más generación a través de fuentes renovables. Los embates adicionales que se han venido dando para proyectos como, por ejemplo, el de Verdola en Tuxpan, aquí en Veracruz, o los contratos de gasoductos con Estados Unidos como IENOVA, la canadiense TransCanada, el memorando que ya les decía este 22 de julio me parece a mí como el resumen de todo lo que al final cuando lo lee uno y lo trata de interpretar, lo que ves primero, el presidente incita a violar la ley y segundo, el presidente lo que está buscando es en el pasado o soluciones en el presente que ya no son viables, que se hicieron en el pasado, pero que hoy no deben de funcionar. Cuando vemos esta visión en conjunto sobre la política que implementan tanto el presidente de la República, la secretaria de Energía y la propia Comisión Federal y su brillante director Manuel Bartlett, además de otras dependencias, pues ofrece uno de los ejemplos, yo creo que a nivel mundial, si no es que el peor, en términos de políticas públicas, me parece que en materia energética, debe ser México de los lugares en donde peor se estén haciendo las cosas en el mundo. Es importante ahora, en este momento, a partir de la crisis económica que no nació con la pandemia, venía desde 2019, que se acrecentó con la pandemia porque además, por cierto, la manejaron mal. Ya decíamos, y lo hemos repetido infinidad de veces, que el gobierno tenía que proponer una política contracíclica, apoyar con el ingreso básico universal, etcétera. Pero bueno, por supuesto que todo esto que viene a ser prejuicios, que por supuesto tiene el presidente, generan pues contradicciones, mensajes por supuesto encontrados, y bueno, parecieran que son cuestiones verdaderamente radicales que no se ve que quieran cambiar y que por supuesto va a generar condiciones de muy franco o de muy bajo desarrollo, franca caída, franco deterioro en todo lo que es la política energética. Y al final, quien va a pagar todos estos costos es la población. No hay duda, ¿eh? No hay duda, porque esto va a terminar reflejándose a la población con tarifas de energía mucho más caras, también con pues la imposibilidad de tener energía suficiente para poder crecer como país. En fin, digamos que el horizonte en materia energética para nuestro país no puede ser peor. Y eso no es culpa de la casualidad, ni de la pandemia, ni nada. Es culpa de un gobierno que es verdaderamente ineficiente, de un gobierno que no entiende la realidad, de un gobierno que francamente me parece a mí que se quedó en el pasado y que debemos de buscar que esto cambie por la vía que sea necesaria, empezando por denunciarlo desde aquí en este momento, esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Senadora Mayeli Martínez, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias a los medios de comunicación, a ti, Sergio, y por supuesto saludo con mucho afecto a mi compañera senadora y al senador también, Julen Rementería. Nada más para una conclusión, digo, evidentemente se ha abordado en esta conferencia de prensa y se tiene perfectamente claro que México no solamente está sufriendo un retroceso en materia de salud, no solo por el tema de la pandemia, antes de la pandemia, una crisis económica porque ya estábamos en recesión, hoy frente a la pandemia un tema de salud, el tema económico, por supuesto, y evidentemente hoy para la ciudadanía mexicana, pues ese es los temas prioritarios. Y no se vislumbra el tema del medio ambiente, pero no es un tema menor. Hemos visto el desmantelamiento de todas las instituciones gubernamentales y sobre todo en materia de medio ambiente, donde también estamos viendo, como lo dijo la senadora Xóchitl, no hay una política clara del gobierno federal en este tema, como no tiene otras. No tiene el tema, por ejemplo, tampoco tiene el turismo como un tema prioritario, ni el medio ambiente, ni el tema económico. Es decir, lamentablemente estamos viendo la falta de un gobierno federal en el que tenga una visión
una visión de Estado, con una proyección inclusive pues con referente a los nuevos temas, a los temas ya en el ámbito internacional, sobre todo de futuro. En este sentido, estamos viendo que desde el principio, pues una reducción a los presupuestos en materia de medio ambiente, la propia Secretaría. Se ha dicho en las últimas también semanas el tema de las áreas nacionales protegidas, en las cuales es un área muy importante, de 182 áreas protegidas. Hay un gran porcentaje precisamente en territorio marino y en otro terrestre, y hoy estamos viendo prácticamente la mitad de ese presupuesto que ha sido cancelado. Entonces estamos viendo que no hay una política clara, al presidente no le interesa el medio ambiente. Y por supuesto estos proyectos, como ya lo comentaron mis compañeros senadores, ni siquiera hay estudios que fortalezcan inmediatamente la viabilidad de estos proyectos en materia de medio ambiente. Y en el caso del Tren Maya muy específico, que es de aquí de la península, y como ustedes saben, soy senadora por el estado de Quintana Roo, se lleva un discurso falso a la ciudadanía, un discurso de que va a generar turismo, que va a generar empleo, que va a generar industria, ¿no? Que esto va a haber un derrame económico. La realidad es de que primero que nada, el llamado que le hacemos al presidente es hoy, ¿qué hacemos con los empleos que hoy están, que están por perderse o que se están perdiendo? Entonces, evidentemente en lugar de estos proyectos faraónicos, pero también en el medio ambiente, con el tema de medio ambiente, el impacto que se tiene, lo explicó muy bien la senadora, no lo voy a repetir, simplemente decir que no hay una claridad por parte del gobierno federal, no es un tema de su agenda política, de su agenda de gobierno del presidente, el medio ambiente. Y evidentemente, pues ya lo hemos remarcado y lo hemos dicho desde el Senado de la República, que evidentemente el tema de las energías renovables son un tema fundamental en la materia del medio ambiente, el que hablen de la energía eólica como que ahí están los ventiladores, como el que no dan buena imagen en ciertos estados donde hay este tipo de energías. La verdad es que es muy lamentable que se lleve este discurso, un discurso barato, un discurso en el que no hay sustento técnico, finalmente, para poder, evidentemente, no tener el tema de las energías limpias, las energías renovables como una materia importante. Sobre todo que México ha firmado el Acuerdo de París de años atrás. México estuvo impulsando fuertemente las energías renovables y en este gobierno federal simplemente no les interesa el medio ambiente, y ese es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que estamos viendo que evidentemente no trae una agenda política y una agenda de gobierno clara en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Empezaríamos con las preguntas La primera es de Fernando Mayolo para la senadora Xóchitl Gálvez, sobre la restitución de tierras de los yaquis. Dice que no tiene facultades el presidente para restituirlas. Si nos puede dar su opinión. Muchas gracias, Mayolo. Bueno, me llamó la atención, puse un tuit del día de ayer, porque el presidente anuncia que por mandamiento presidencial le va a hacer la restitución al pueblo yaqui. Me parece extraordinario que se quiera hacer justicia. El problema es que el mandamiento presidencial apareció en 1992. Hubo una etapa desde la Ley Agraria de Carranza en 1915 hasta 1992, que fue todo el tema del reparto agrario, que en realidad era reparto de tierras. Y bueno, muchos le decían mandamiento presidencial porque era el presidente quien mandaba en su carácter de máxima autoridad agraria. Entonces, la verdad es que esta figura es inexistente. Quizá alguien debió habérselo comentado al presidente, y ya se hizo una expropiación absolutamente ilegal, y los yaquis tienen razón de seguir reclamando la cuchilla. Debe de haber más de 200 millones de pesos en el FIFONAFE para ser entregados al pueblo yaqui, pero el gran problema que se tiene es que hay un grave problema de representatividad. Hay gobernadores duales, o sea, BICAM, un gobernador estaba sentado con el presidente y otro grupo de BICAM estaba bloqueando la carretera. ¿Qué representaría hacer justicia al pueblo yaqui
pues representaría darles en concesión la carretera número 15, representaría demoler el acueducto que suministra agua a Hermosillo, representaría restituir el territorio original, para lo cual se requeriría comprar tierras a los privados, y se generaría un conflicto social muy grave y muy importante. No se ha podido resolver el tema de la cuchilla, que es un pedacito de 5,000 hectáreas, porque cuando se intentó entregar, por ejemplo, yo detecté en el 2005 que se le iba a entregar el dinero a gobernadores patito. Y entonces los gobernadores tradicionales históricos dijeron, no lo queremos, queremos la tierra. Los yaquis nunca van a aceptar dinero, ellos van a aceptar la tierra. Y los privados nunca aceptaron el dinero a cambio de ceder la tierra. Entonces es un tema complicado, pero lo que sí puedo decir es que el presidente pues ya no tiene esa facultad de mandamiento presidencial. Tendría que buscarse otras figuras y es un tema extremadamente complejo y me parece que pues se sientan por salir del paso. Ya se habló de reubicar el ducto de gas, no sé cuántos cientos de millones cueste esa reubicación del ducto que pasa por el territorio yaqui. A lo mejor se podría llegar a una negociación de pagarles una renta mensual por el paso del ducto, no sé. Hay que hacer mucho trabajo, pero el tema, sí, alguien tendría que explicarle al presidente que la ley agraria cambió en el 92. Muchas gracias, senadora. Pregunta Víctor Mayén. Dice, López Obrador afirma que hay manejo responsable de la pandemia por COVID, que no cambiará López-Gatell ni cambiará la estrategia. Si pueden dar una opinión al respecto. Senador Rementería y senadora Gálvez. Es increíble que en este país se niegue la realidad, pero más aún que lo haga el presidente. A ver, ¿cómo es posible que estemos hablando de un manejo responsable cuando somos el tercer país en el mundo con el mayor número de muertos? Pareciera que hay que celebrar que solo van 50,000. Es realmente increíble, es inconcebible. No se puede entender una argumentación o un fraseo así de estas cosas viniendo del presidente de un país en donde claramente ha habido un manejo verdaderamente torpe, por no decir a lo mejor hasta perverso, con aquello de que le vino como anillo al dedo, la pandemia. Hay ejemplos miles, han hecho memes de todo tipo. Cuando venía, creo que desde el 17 de marzo, por ahí la primera muerte registrada, a lo largo de todos estos días, en diferentes momentos, las declaraciones de López-Gatell y del presidente Andrés Manuel. Y bueno, cómo se va diciendo mentiras, porque la realidad los ha pues desnudado en cuanto a sus dichos. Y vemos que esto crece y crece y crece. Es verdaderamente irresponsable, es ofensivo, es insultante para la población que el presidente mienta de esa manera. Por supuesto que no ha habido un manejo responsable, por supuesto que no se ha podido pues, salir de esta crisis a lo mejor con menor costo del que ya tenemos. Cuando se habló de los cubrebocas, todo el mundo le dijo que tenía que funcionar. Bueno, hasta que no hubo decenas de miles de muertos, entonces empezaron a ceder un poco. Y todavía a la fecha ni siquiera lo aceptan como una medida, cuando en el mundo todo lo reconocen. Cuando hablaron de las pruebas, pues se dijo que no. Hay N cantidad de ocasiones en las que el doctor López-Gatell simplemente se ve que ha sido rebasado, que es muy bueno para hablar, pero muy malo para dirigir la política sanitaria en una pandemia como la que lamentablemente azota a México. Y muchas de las muertes que hoy tiene este país es por culpa de él y por culpa de la política del presidente. Gracias, senador. Senadora Gálvez, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero me parece que esta estrategia de que se contagie el rebaño, ¿qué es eso? La estrategia del presidente es que se contagien los que se tienen que contagiar y que se mueran los que se tienen que morir. Esto hay otra estrategia. La estrategia paralela es la prevención. La Universidad de Washington dijo, si todos usan cubrebocas en México, en lugar de morir 156,000 personas, pueden morir solo 102,000 o algo así es el estudio.
¿Qué quiere decir? Que con el cambio de estrategia podemos evitar la muerte de 50,000 mexicanos y mexicanas. Hay un personaje en la Facultad de Medicina de la UNAM, experto en este tipo de epidemias, que acaba de decir que el presidente tiene que rectificar el rumbo, que se tienen que hacer pruebas para aislar a las personas contagiadas y darle seguimiento a los casos, que se tiene que usar cubrebocas. No lo está diciendo, hoy lo saca en una entrevista de Radio UNAM, y es una persona prestigiada, no lo está diciendo la grilla senadora que le trae coraje a este gobierno, ¿no? Porque así nos catalogan, que nosotros lo hacemos porque tenemos coraje, porque tenemos enojo de haber perdido, no, se lo está diciendo un académico de la UNAM. Escucha a los académicos, presidente. Escucha a la Universidad de Washington, escucha a la Universidad de Miami, escucha a la UNAM, escuche al doctor Moreno del Centro Médico ABC, que ha tenido que lidiar con la pandemia todos los días. O sea, dejemos de politizar el tema y que el presidente se ponga el cubrebocas y se haga un decreto de esos que le gustan al presidente para que todos los mexicanos usemos cubrebocas. Yo no digo que se criminalice, pero sí la gente, cuando sepa que es una instrucción presidencial, el uso de cubrebocas va a cambiar la actitud. Entonces, estamos a tiempo de evitar la muerte de otros 50,000 mexicanos. Irremediablemente van a morir otros 50,000. Irremediablemente vamos a llegar a 100,000 de acuerdo a todas las proyecciones que se hacen, pero podemos llegar a 150,000. Entonces, el llamado que le hacemos al presidente es: evite que fallezcan 50,000 mexicanos de manera innecesaria. Hay que hacerlo. Las comunidades indígenas están sufriendo terriblemente. Lo que está pasando en Chiapas, en Oaxaca, en el aislamiento, en la soledad, es absolutamente falso que se está atendiendo a todas las personas. No lo reciben. La gente no tiene dinero para llegar hasta Tuxtla Gutiérrez o hasta San Cristóbal de las Casas. Todos conocemos cuál es la situación de las comunidades indígenas. Entonces, ¿qué han hecho las comunidades indígenas? Han cerrado sus pueblos por mutuo propio. Impiden la entrada de ninguna persona de fuera porque como el gobierno no los cuida, ellos se tienen que cuidar. Cero información en lenguas indígenas, cero estrategia de prevención. Entonces, yo sí le hago un llamado al presidente a su fe religiosa que tiene, a que piense en esas otras 50,000 personas que podrían fallecer, adicionales a las 50,000 que aparentemente van a fallecer de manera irremediable por no tener una estrategia correcta en salud. Muchas gracias, senadora. Israel Aldave nos hace dos preguntas. Se las digo una por una, si les parece bien. Dice, aunque el presidente ya declaró que no va a desaparecer la COFEPRIS, ¿se le puede creer ante sus... para que no asuma las funciones en la subsecretaría López-Gatell? Pues yo diría que no la va a desaparecer, pero es inexistente. La verdad es que la COFEPRIS tiene cientos de permisos, de autorizaciones, y gran parte de la escasez de medicamentos es por la ineficacia de la COFEPRIS. Hasta el día que compareció el titular de COFEPRIS, ni siquiera había nombrado a personas clave en esta dependencia para sacar adelante los permisos. Entonces, aunque no la desaparezca, pues en la vida real, con el tema de los ventiladores, tardó por lo menos 2 o 3 meses en sacar unos lineamientos para las pruebas de ventiladores de fabricación rápida. Si no hubo más ventiladores a tiempo por parte de empresas mexicanas, que por cierto ya están produciendo, es por la monserga de COFEPRIS. Y eso lo reconocen todos los que intentaron hacer pruebas. Entonces, y hay muchísimos productos que podrían estar salvándole la vida a personas que simple y sencillamente COFEPRIS no autoriza. Senadora Mayuli Martínez, por favor. Sí, nada más adicionalmente a lo que acaba de comentar Xóchitl, creo que no esas son las decisiones que se requieren del presidente, la desaparición o no de organismos y órganos del gobierno federal que finalmente se requieren y tienen un papel importante. Lo que pasa es que en este gobierno no se están asumiendo las responsabilidades de cada una de estas como tal. Creo que el papel fundamental, el papel de la COFEPRIS debe ser fundamental en el tema de salud en México,
y más allá de la desaparición o no, lo que le incomoda finalmente al presidente son los datos que se están manejando. La realidad es de que él trae, como él dice, trae otros números o quiere venderle a los mexicanos otros números, pero la realidad está a la vista. Hoy ya hemos llegado a el número de fallecimientos y que estamos en el tercer lugar, bien como lo dijo el senador Julián Rementería. Aquí lo que le exigimos al presidente de la República es que haya una estrategia clara en materia de salud, ¿no? Como en materia económica tampoco la hay, pero en materia de salud, que es lo que estamos hablando, dirigida precisamente desde el gobierno de México, en coordinación con los estados y por supuesto con los ayuntamientos. Evadir esa responsabilidad, el haber dicho que es la mejor estrategia que hoy está teniendo, que los resultados son positivos, es decir, de verdad que es lamentable escuchar al presidente sobre estas situaciones cuando los números son totalmente claros y cómo nos encontramos frente a otros países del mundo. Gracias, senadora. Finalmente, dice la última de Israel Aldave, dice, ante el respaldo de Andrés Manuel a López-Gatell, el PAN llamaría a las más de 50,000 familias enlutadas a que presenten una demanda o denuncia contra el subsecretario por negligente. No. Digo, no es un tema que hayamos ni pensado, no sé si alguien quiera contestar, pero... Sí, digo, la misma situación, no es un tema, bueno, hubo una petición, evidentemente, de gobernadores por el tema del subsecretario. En el caso de lo que hemos dicho como fracción parlamentaria, los senadores del PAN, es prácticamente que el subsecretario y la Secretaría de Salud y el gobierno federal se pongan a trabajar con lo que, y que hagan ahora sí que dentro de su responsabilidad, que lleven a cabo sus funciones. Nosotros inclusive siempre hemos dicho, a ver, hoy están gobernando, hoy son Morena quien gobierna en el país y no vamos a pedir ni siquiera, como a veces se han dicho o algunas otras voces, que si el presidente debe de renunciar o no. Nosotros lo que queremos es que el presidente gobierne, que gobierne bien. Hoy él es el que tiene, el que funge esa responsabilidad por el voto ciudadano, pues que asuma precisamente esa responsabilidad y es lo que nosotros siempre hemos tratado, hemos dicho, no solamente ni siquiera ha sido cuestionado al presidente, sino que inclusive le hemos planteado propuestas, hemos sido una bancada en el Senado de la República propositiva, hemos planteado en la mesa propuestas que no las quieren analizar, que no las quieren discutir, que no nos las quieren incorporar, esa es otra cosa. Pero finalmente lo que nosotros queremos es que asuman su responsabilidad, la que tiene desde el Ejecutivo Federal, en el caso del presidente, y que gobierne para los mexicanos, sobre todo ante esta pandemia, con decisiones claras. Y lo que dijo Xóchitl es importante. Necesitamos que el presidente dé un mensaje claro a los mexicanos. Se necesita que el presidente también use su cubrebocas. La gente está hoy en la nueva normalidad, es lo que se está intentando en el país y evidentemente hay que salir la gente otra vez a nuestras actividades. Y el no usar el cubrebocas, o sea, que el presidente no dé ese ejemplo, pues hoy, o sea, de verdad que no es posible que el jefe del Estado mexicano, que hoy estamos ante una pandemia, no dé el ejemplo. Es como en la familia, si el papá o la mamá no dan el ejemplo, pues evidentemente, pues, ¿qué podemos esperar en toda la familia? Entonces, es la misma situación, que el presidente gobierne, que gobierne bien y que gobierne para los mexicanos las exigencias que queremos los mexicanos en materia de salud, en materia económica, en materia de medio ambiente y en todas las que hemos hecho señalamientos en donde no tiene una agenda gubernamental clara hacia el rumbo que debe de llevar México. Muchas gracias. Senador Rementería, por favor. Bueno, yo, en la misma línea en la que está comentando mi compañera Mayuli, la verdad es que nosotros no deseamos el mal del presidente ni queremos que le vaya mal, es justo lo contrario, porque este país tendrá que superar en el tiempo este periodo de gobierno y tendrá que venir otro gobierno. Y lo que queremos es que ese otro gobierno, el que sea, pueda hacer que el país prospere, que haya empleo, que haya seguridad, que haya tranquilidad para los mexicanos.
Lo que hemos venido diciendo desde siempre y hemos venido denunciando son las políticas erróneas, las equivocadas, las que creemos y que al final se ha demostrado en el tiempo que afectan más que ayudar pues al tránsito de todos los asuntos en nuestro país. Hay ya, por ejemplo, sé de una denuncia que se ha presentado de juicio político en contra del presidente por parte de, pues, dicen ellos que muchísimas personas, hablan de 3 millones de personas en la Cámara de Diputados apenas este 5 de julio, de agosto, perdón, o sea, antier. Pero nosotros no estamos buscando eso, nosotros lo que estamos buscando es que haya realmente un cambio de rumbo, que las cosas empiecen a hacer bien, que si el presidente tiene que usar cubrebocas, que lo use, que no es ninguna señal de debilidad ni nada de eso, simplemente eso puede ser un ejemplo para que la gente se tome en serio una medida preventiva en materia de salud que puede salvar vidas. Y lo mismo podemos hablar en la materia que nos trajo aquí en la generación de energías esta mañana, en la conducción de la política económica, no espantar a la inversión, buscar que lo que haya es la mayor cantidad de empleos generados. Él ofreció 2 millones de empleos para este año, claramente no los va a conseguir ni en el mejor de sus sueños. Y entonces, bueno, pues hoy lo que estamos es apostando por, a partir de los señalamientos que hacemos, que por momentos pudieran parecer duros, pero bueno, que sean con todo el rigor, con todo el respeto, pero que al final con mucha precisión y con mucha intensidad, para ver si así este gobierno recapacita y reorienta muchas de las políticas. Está claro, está demostrado, no hay un tema en el que el gobierno pueda presumir resultados, ni uno, absolutamente ninguno. Ni siquiera en aquel que tanto pues quieren presumir, el de la corrupción. Estamos mucho, pero mucho peor que antes. O sea, este gobierno es mucho más corrupto que los anteriores. Entonces, no hay una sola materia en la que se pueda presumir algo. Y esto, pues, es muy lamentable. Nosotros no deseamos esto para México, claro que no. Ni queremos que al presidente le vaya mal. Bien, lo que queremos, lo que queremos al final de cuentas es que el presidente pueda conducir a este país por una ruta en la que pueda, una vez que pase este gobierno, pues estar mejor que cuando lo recibió y no peor como está ahora, porque hoy claramente el país está en una mucho peor condición que cuando entró este gobierno. Y eso pues no puede ser la aspiración de nadie, aun que estemos en la oposición. Muchas gracias, senador. Para finalizar, Gerardo Segura nos pide la palabra. Gerardo, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias, Sergio. Buenas tardes, senadoras, buenas tardes, senador. Rápidamente, muy brevemente, quisiera preguntarle si ante la ignorancia absoluta que ha mostrado López-Gatell en relación a la pandemia y la cerrazón total de López Obrador para pues tratar de impulsar un cambio y mejorar las cosas. Parece que cuando todo el mundo ve que es negro, él se empeña en decir que es blanco. ¿Cabría la posibilidad de dirigir algunas denuncias a organismos internacionales como la ONU o la Organización Internacional de Derechos, a la OIT, Derechos Humanos? Y por la otra es, pues esto le ha afectado a los más pobres. López Obrador parece ser que pues le da la espalda a los más pobres, le da la espalda al pueblo de México, pero le da la espalda sobre todo a los más pobres que son los que él dice defender. ¿Qué opinan de eso? Muchas gracias. Quisiera comentar que empezamos con una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos. Hay que seguir todo un proceso. Seguramente, si la Comisión de Derechos Humanos no da curso a la denuncia que presentamos varios senadores junto con la senadora Kenia López Rabadán, pues hay otras instancias internacionales a las que se tiene que escalar, pero se tiene que seguir todo un proceso jurídico. En este momento es esa denuncia y la que la senadora Lili Telles está preparando por negligencia, ya es una denuncia más grave o más delicada.